Arratsaldeon, buenas tardes. Mi nombre es Jurgi Bilbao y soy dinamizador del Caceta Gunea. Lo primero, agradeceros que estéis aquí escuchando la charla sobre plataformas de streaming, de visualización de contenido en directo. Vamos a hablar un poquito sobre qué es esto del streaming, cómo funciona y veremos algunos ejemplos. Un poquito nos daremos cuenta cómo son muy parecidos, lo que va cambiando es el contenido, pero es streaming. Entonces, bueno, deciros que ahí está el chat, algunos ya lo estáis usando para saludar, Arratsaldeon, si tenéis alguna duda, pues yo intentaré, en la medida de lo que vaya explicando, también poder contestar todas estas historias. Y nada, antes de comenzar con esta charla, recordaros que todas las previas que se han dado en el canal de YouTube de Caceta Gunea, pues están ahí colgadas, ¿no? Dicho esto, pues comenzamos con la charla. Aquí podéis ver un breve resumen de lo que va el tema, pues una pequeña introducción sobre qué es esto del streaming y tal. Hablaremos de las plataformas que existen, previamente hablaremos un poco sobre la historia, pasaré a contar un poco qué es esto del streaming y cómo funciona, qué se necesita importante para poder visualizarlas y, bueno, pues hablaremos un poco para terminar sobre las plataformas más conocidas. Entonces, si empezamos con esto, bueno, ya con esto del coronavirus pues ha sido como acelerar, ¿no? El coche. Y con el acelerador puesto, bueno, nuestro día a día ha ido cambiando desde la llegada de Internet, pero sí que es verdad lo que os digo, que con el tema del COVID pues hemos dado un paso más allá incluso. Y bueno, pues con esto de Internet se ha cambiado totalmente la forma de realizar compras, trámites bancarios, comunicarnos, ¿no? Y estos cambios pues, han llegado también a nuestra forma de ocio, de entretenimiento, como por ejemplo pues, el consumo de la televisión gracias a plataformas de streaming, que es a lo que venimos hoy en día. ¿Vale? Hasta ahora pues nos sentábamos en la sala, en el sofá, encendíamos la tele, íbamos cambiando de canales y tal, y todo eso pues un poquito con el tiempo y gracias a Internet, pues la forma de consumir todos estos productos que en principio consumíamos de esta manera, pues han ido cambiando. Vale, ¿y qué es esto del streaming, ¿no? Como os digo, pues me siento en el sofá, voy cambiando de canales, esquivando los anuncios, ¿no? Y doy con la película, el programa que quiero ver, pero pues ya he llegado tarde y está a medio empezar, se va a altas horas de la madrugada y no tengo yo tiempo para andar viendo bajo una programación ya planificada, ¿no? Y en cambio, pues gracias a esto del streaming, que no es más que pues, la televisión a la carta, me permite ver lo que quiera cuando quiera. Simplemente es eso. Entonces, bueno, pues ya iremos viendo en las plataformas cómo esto de la publicidad también es un poco trampa. O sea, realmente el streaming también tiene publicidad. Pasa que uno mismo elige que tenga publicidad o no, en función de las necesidades, ¿no? Y los gustos, los recursos que cada uno disponga. Entonces, como decimos, la posibilidad de retomar las transmisiones donde lo dejamos es importante. O sea, no solo puedo empezar a ver algo cuando yo quiera, sino que puedo parar y mañana seguir o al de media hora, necesito hacer un recao, voy, vuelvo y sigo viendo sin perderme absolutamente nada, es una de las ventajas. Y pues hay mucho más contenido, una programación muy variada. Pues depende de la plataforma que esté usando, tendré un tipo de contenido u otro, pero
en definitiva, pues hay series, películas, programas, retransmisiones en directo, tanto profesionales como amateur o gente que lo hace por hobby. Entonces, bueno, pues tengo una gran variedad que la televisión tradicional no me permite, ¿no? Pero antes de ponernos con la explicación de qué es esto del streaming y cómo funciona y tal, pues como un breve tip de historia, ¿no? Porque esto del concepto y la palabra en sí, la palabra streaming, ¿vale? Viene desde los años 20. Entonces, bueno, pues ya lleva su recorrido, ¿no? En concreto, el primero en usar fue una empresa llamada Muzak, ¿vale? Y estos, como curiosidad, pues deciros que se dedicaban a retransmitir música en ascensores, centros comerciales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues hay un dato curioso. Deciros también que el concepto del streaming va muy ligado al tema de Internet, ¿vale? Al tema del ancho de banda, etcétera, porque antes nos conectábamos a las líneas de teléfono y su velocidad era desastrosa, ¿no? Aquella época en la que estabas conectado a Internet y de repente te llama alguien y te deja tirado o al otro le está comunicando porque tú estás usando Internet. Un poquito existía esa limitación. Y realmente por aquel entonces el tema del streaming pues tampoco tenía las ventajas que puede tener hoy en día gracias a una conexión a Internet bastante más potente de la que disponemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ese par de tips. ¿Vale? Deciros también que hay diferentes tipos de streaming. Aquí los hemos reducido a 4 grupos, ¿vale? Por ejemplo, pues los modelos que se basan en la publicidad, ¿vale? El más conocido, YouTube. Cuando entramos en YouTube, vemos publicidad por todas partes, ¿vale? Estoy viendo un vídeo y me salta la publicidad, estoy haciendo una búsqueda y a la derecha tengo publicidad, en el mismo YouTube tengo arriba un banner de publicidad. Entonces, bueno, pues las plataformas nos permiten consumir gratis vídeos a cambio de que veamos publicidad y sean los anunciantes los que paguen a esta empresa, ¿no? Luego están los modelos basados en lo conocido como revenue sharing, que sería pues, compartir beneficios, gastos de la plataforma, como por ejemplo Bebo. Bebo es una plataforma bastante conocida y bueno, pues tiene este tipo de modelo de negocio. Otro grupo sería el modelo mixto, Hulu o ITV Player, ¿vale? Son algunos de los ejemplos. Y finalmente tenemos los modelos de suscripción, que son los más conocidos, ¿vale? Que uno paga por su contenido, ¿vale? Como Netflix, HBO, Amazon Prime Video. Bueno, hay unos cuantos hay donde uno paga la suscripción y tiene acceso a los contenidos propios de cada plataforma, ¿no? Y estos serían los 4 modelos o grupos o diferentes tipos de streaming que existen. ¿Vale? Aquí, como para verlo a modo de ejemplo, pues hemos puesto el tema del agua, ¿no? Para poder entender un poco mejor el funcionamiento de un streaming, de un directo. Entonces, imaginaos que queremos ver una película y el paralelismo sería que tenemos sed, ¿no? Tenemos sed. Entonces, antes teníamos que descargarnos la película. Tenías que descargarte la película, esperar, chuparte toda la espera de esa descarga, ¿vale? Y esto, pues, asociado al tema de la sed, quiere decir que teníamos que llenar el vaso de agua completamente, ¿vale? Primero llenas el vaso y luego te la bebes. Luego, primero descargas y luego ves la película. Y ahora con el tema del streaming, un poquito esto ha cambiado, ¿vale? Porque podemos ver la película a medida que nos la vamos descargando en el dispositivo que estamos consumiendo. Entonces, esto quiere decir que podemos beber el agua directamente del grifo, ¿vale? Sería un poquito el ejemplo del paralelismo con la sed y el agua, ¿vale? Mientras que antes, al tener sed, pues tenías que poner el vaso, llenarlo y luego beberlo. Ahora mismo, gracias al streaming, pues podemos beber del grifo. Un poquito sería eso. Vale, ¿cómo funcionan estas plataformas? Os preguntaréis.
Porque, claro, cada plataforma encima ofrece diferentes contenidos, ¿vale? No es lo mismo, por mencionaros un par que he mencionado previamente, no es lo mismo estar en Netflix, ¿vale? Y el contenido que puedo ver en Netflix que estar, por ejemplo, en una Amazon Prime Video o en una HBO. Cada plataforma tiene diferentes contenidos. Entonces, bueno, ahí en función de mis gustos, pues utilizaré una plataforma u otra, si no son todas. Entonces, muchos son originales, o sea, son únicos. Si están en una plataforma, no están en la otra. Ellos mismos son los que invierten un montón de dinero en crear contenido para poder captar usuarios a su plataforma, evitando que vayan a otras. Entonces, bueno, pues tener contenidos exclusivos. Y es por eso que antes de darnos de alta en uno, elegir uno, incluso para el tema de las suscripciones y pagar, pues hay que mirar bien el catálogo, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me ofrece cada uno? Y en función de eso, pues tiraré por uno, tiraré por otro, luego veremos qué es lo que las diferencias o los beneficios del funcionamiento de algunas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder consumir este tipo de contenidos en una plataforma de streaming? ¿Vale? Porque, claro, antes para ver la tele necesito una tele, obvio, y una antena de televisión que me retransmita y voy pasando de canales. Pero para el tema del streaming, pues necesito otros elementos. ¿Vale? Para empezar, necesito conexión a Internet, importante. Sin conexión a Internet nunca llegaré a estas plataformas. ¿Vale? Una vez tengo conexión a Internet, también necesito un dispositivo, ¿vale? Que este dispositivo encima esté conectado a Internet. Pues ahí todo el mundo ya hoy en día, o casi todo el mundo, tiene un smartphone, un teléfono inteligente de estos, ¿no? Una tablet también vale. Un Smart TV que hemos apuntado ahí, que no es más que una televisión inteligente, ¿vale? Pues sería un teléfono inteligente gigante. Su funcionamiento es exactamente el mismo y con esta televisión inteligente también podemos descargarnos estas plataformas para poder verlo cómodamente en la sala, en una pantalla más grande. ¿Vale? Ordenadores, portátiles, cualquier dispositivo que tenga internet puede ser usado para consumir este tipo de dispositivos. Se me ha olvidado, por ejemplo, pues el Smart Watch, el Smartwatch, los relojes inteligentes también están conectados a internet. Las pantallas son evidentemente mucho más pequeñas, pero para gustos y los colores, en un momento de apuro, pues incluso puedes utilizar un reloj inteligente, ¿no? Una vez teniendo la conexión a Internet y el dispositivo adecuado para poder consumir este tipo de plataformas, tenemos que descargar la aplicación, ¿vale? De la plataforma que hayamos elegido. ¿Vale? Importante que pues, sea compatible con nuestro dispositivo. Hoy en día, cualquier dispositivo inteligente con conexión a Internet, estas plataformas lo tienen las aplicaciones ya compatibilizadas para que puedan ser usadas en los diferentes ordenadores y dispositivos. Y por último, sobre todo en la parte de la plataforma que es de pago, pues sí que tengo que tener pues, tarjeta de crédito, débitos y si conseguimos una suscripción de estas, ¿no? Ya hablaremos más tarde de las suscripciones. Por daros algunos datos así por encima, unos números, ¿eh? Aquí podemos ver cómo mayormente es el cine y la música, la que se come casi toda la parte de la tarta, ¿eh? Hoy en día el 52% de las casas, de los hogares, pues ya utiliza una tele a la carta de estas. Los dispositivos más utilizados, por lo pronto, son las televisiones inteligentes por su comodidad. Ya os digo, os sentáis en el sofá, la tele sigue teniendo la misma forma, con la diferencia de que pues, pasa de ser una tele normal a inteligente. Entonces, con tu mando puedes manejar la tele como si fuese un smartphone, ¿no? Un teléfono inteligente con aplicaciones, etc. Y si hemos dicho que el 52% de las casas utilizan la televisión a la carta, pues un 82%, un número mayor todavía, también utilizan los servicios de música, ¿no? En cuanto a los dispositivos,
ya os digo, lo normal es utilizar un Smart TV, una televisión inteligente, pero los más jóvenes, sobre todo, usan teléfonos, tablets, incluso ordenadores para poder consumir este tipo de contenidos pasando directamente de la tele. Entonces, del 25 a 55 años, más o menos, utilizamos esto de las televisiones y, en cambio, los más jóvenes, desde los 18, incluso un poco más abajo, hasta los 25, consumen básicamente todo desde este tipo de plataformas, ni siquiera en la tele, ¿no? Un poquito vamos hacia ahí. Dicho esto, aquí podéis ver un poquito una lista, ¿vale? El precio, como acceso, oferta de estas plataformas han hecho que baje la piratería, ¿vale? Esto es clave, porque de hecho también es gracioso, porque mientras que el cine y la televisión veían este tipo de plataformas y modelos de negocio como la competencia, algo peligroso, algo que iba a dejarles de lado y desbancarles, de repente se han dado cuenta de que con este tipo de modelo de negocio su contenido sigue teniendo el mismo valor y, en cambio, han conseguido reducir la piratería. Y es por eso que ahora también se están pasando a estos tipos de modelos de negocio. De hecho, las empresas que hay, así como las plataformas con mayores usuarios, con mayores números de usuarios, pues se nos hacen por lo menos conocidas, ¿no? Como Movistar, Vodafone. Puedo deciros que, por ejemplo, ahí en el número 1 está Movistar. Movistar será el que más usuarios tiene, porque abajo del todo podéis ver cómo Movistar, Vodafone y Orange tienen muchos usuarios porque van incluidas en el paquete de Internet, ¿no? Ahí está la trampa. Es decir, no porque sean las más populares, sino porque Movistar, bueno, pues si tú tienes el servicio Movistar, te intenta vender esta plataforma, Vodafone es lo mismo, ¿vale? Pasa que, bueno, Netflix ha conseguido colarse ahí por encima de Vodafone y Orange, y Amazon y HBO, que luego analizaremos un poquito más en profundidad, pues también están en ese ranking de las 5 más conocidas. Si ya nos ponemos a hablar de cada una de las plataformas, hay unas cuantas, ya os digo, y aquí tampoco se van a nombrar todas, pero bueno, por lo menos las más importantes y para algunas características de las mismas, su interfaz, su diseño y el funcionamiento de tal, algunas ventajas, características. Pues empezamos por Netflix, por ejemplo, ¿no? Que hemos dicho que, si vamos para atrás, está Movistar Plus, pero el segundo punto es Netflix, que directamente es una plataforma de streaming que no tiene nada que ver con operadoras, ¿vale?, de Internet. Entonces, está Netflix. Seguramente os suena a todos. Es muy conocido, muy, muy famoso, ¿no? Y no solo aquí, sino a nivel mundial. Es de las más conocidas y las más usadas. De hecho, pues sería de las primeras que empezó con este boom, ¿vale? Su contenido es original, ¿vale? Están haciendo un montón de inversión, una gran inversión, para poder producir películas y series propias, ¿vale? Pero bueno, pues ahí está, la clave está en el contenido. Si el contenido te gusta, tirarás por esa plataforma y no por otra, y precisamente es lo que saben que funciona. Y dicen que tienen una suscripción atractiva. Bueno, pues tiene 3 planes de suscripción para acceder al contenido de Netflix, ¿vale? Pues hay donde elegir. Hay que pagar, sí, pero puedes pagar diferentes tipos de cuotas en función de lo que a uno le interese. De hecho, ahí están las... Me he colado. Pero no voy a poder. Como iba diciendo, hay 3 tipos de suscripciones, ¿no?, en esta plataforma llamada Netflix.
donde, bueno, pues ahí les he llamado suscripción básica, estándar y premium. ¿Vale? ¿Y qué diferencias hay? Bueno, pues el primero es el precio, ¿no? Es un pago al mes, un pago mensual. La suscripción básica, como veis, pues son los 8 euros, la estándar son 12 euros y la premium son 16. Ese céntimo tiro para arriba para redondear, ya sabéis el truquillo del marketing, ¿no? Y bueno, dicho esto, ¿en qué consiste esa diferencia? Pues mayormente ahí estáis viendo cómo la diferencia está en la calidad del contenido que vais a consumir. ¿Vale? Por ejemplo, si pago 8 euros al mes en la tarifa básica, en la suscripción básica, pues no tengo disponible el HD, ¿no? Que es el High Definition, alta definición. ¿Vale? En cambio, en estándar y en premium, pues sí. Para poder diferenciar entre estándar y premium también, tenemos la siguiente fila donde habla de la High Definition Ultra, ¿no? Ultra High Definition, pues todavía aún mejor calidad, ¿vale? Donde en la estándar no te la dan y en cambio en la premium sí. Si eres un cinéfilo, si te gusta mucho el contenido, si lo prefieres ver en la mayor calidad posible, pues tendrás que pagar la parte premium, pasando del básico y del estándar. Y la otra diferencia, aparte de la calidad en el precio, es las pantallas que se pueden ver al mismo tiempo. ¿Vale? Por ejemplo, pues si tengo Netflix en casa y yo quiero ver una cosa y mi pareja quiere ver otra en otra televisión, pues el modo básico no nos sirve, porque en tiempo directo, en tiempo real, solo se puede ver en una pantalla, ¿no? En cambio, si pago la tarifa estándar de 12 euros, podría estar viendo en directo en dos televisiones diferentes, ¿vale? Diferentes contenidos, con la misma sesión. Y la premium, pues ahí está también una de las diferencias más gordas con las otras dos, que es que puedo estar consumiendo esto en 4. Entonces, bueno, pues el truquillo que más de una persona le utiliza para esto es pagar la mensualidad premium entre 4 personas de diferentes casas, ¿no? En una cuadrilla, y cada uno en su casa puede estar viendo con la misma sesión diferentes contenidos, ¿vale? Lo cual quiere decir que pues hay que restar, hay que dividir 16 euros entre 4 personas, ¿no? Bueno, truquillos que la gente va sacando. Y el resto de cosas, contenido ilimitado, etcétera, etcétera, son iguales en los 3 modelos, lo cual quiere decir que la diferencia entre el básico y el estándar y el premium reside en la calidad en la que vas a ver los contenidos y el tiempo, las pantallas en las que podrás verlo al mismo tiempo. Entonces, bueno, aquí se repite el tema, ¿vale? La importancia en el básico solo puede verse en Netflix en una sola pantalla, en el estándar en 2 y en el premium puedo hacerlo hasta en 4. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya os digo que el truquillo ese de las 4 pantallas dividido entre 4 personas de la cuadrilla hacen que sea mucho más barato que la básica, por ejemplo, ¿no? Luego pasamos del Netflix al Prime Video, por ejemplo, ¿vale? La flechita de abajo ya nos indica que esto es de Amazon. Y el truco de Amazon, es que Amazon es una tienda, un supermercado, un centro comercial gigante en la red, ¿no? Donde vende miles de productos de todo el mundo y te los acerca a casa. Y Amazon tiene un apartado, una suscripción llamada Amazon Prime, ¿eh? Amazon Prime, donde un montón de sus productos, ojo, no todos, el envío de la compra lo tiene gratuito y de un día para otro. Un montón de productos suyos, tú los compras y el envío es gratis y te llega al día siguiente. ¿Vale? Esto no pasa con todos sus productos, pero con un montón sí. Entonces, en esa suscripción, pagando esa suscripción llamada Amazon Prime, te meten el paquete de Prime Video. ¿Vale? No tienes que pagar un extra por Prime Video. Si compras en Amazon y tienes la suscripción de Amazon Prime, ya tienes Prime Video gratis. ¿Vale?
y el Prime Video, la sección de streaming de Amazon, del centro comercial. Entonces aquí tienes series y películas que encima son originales. Amazon también invierte dinero en crear contenido que no podrás ver en otros sitios. Y pues también se ve contenido emitido en la televisión, ¿no? Aquí podéis ver un ejemplo, la que se avecina, que están a todas horas machacando en ciertos canales. Y aquí también lo puedes ver. Pero bueno, más allá de la que se avecina, lo que quería enseñaros de esta diapositiva es la interfaz, ¿no? Un poco el diseño que tiene Amazon Prime Video, que personalmente es la que yo uso. Y en este caso, bueno, pues en cuanto a diseño, todas las plataformas son muy parecidas. Si os fijaréis, las que analizaremos después, pues arriba a la izquierda está el Prime Video, ¿vale? El logo, ¿vale? Siempre está ahí arriba a la izquierda. Y siguiendo esa línea, ¿vale? A la derecha del todo tienes la prueba gratuita, que en todas partes está, y seguramente pinchando en el iconito de la persona pueda o iniciar sesión o registrarme. ¿Vale? Una de las dos cosas. Si estoy registrado, inicio la sesión, y si no, pues me registro, ¿vale? Que será seguramente muy fácil, pedirá los mismos datos que en otros muchos sitios y así. Justo debajo, pues nos irán pasando imágenes de las series y películas que ellos quieren destacar y un poquitín más abajo, pues ya está todo el contenido, ¿vale? Segmentado por acción, por género, por tal, pues, lo que sea, está bastante bien segmentado. Lo bueno, porque a mí me gustan estas plataformas, es lo que hemos comentado previamente, que estoy viendo una película, estoy viendo una serie, un documental o lo que sea, y por racha tengo que parar y hacer un recao, tengo que ir a hacer algo, lo que sea, y cuando vuelva, la plataforma ya sabe quién soy, sabe en qué punto lo he dejado y no tengo que andar pasando para adelante en el reproductor, sino que me lo va a accionar desde ese punto, desde ese mismo punto, ¿no? Pero bueno, de hecho yo así como curiosidad, me estoy acostumbrando a no guiarme sobre todo en las series, a no guiarme por los capítulos, sino a personalizar mis propios capítulos, ¿no? Puedo verme media hora de un capítulo, una hora de la mitad del anterior y media de la siguiente vez, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es algo muy curioso que está consiguiendo este tipo de plataformas. Si pasamos a otra, hemos hablado de Netflix, hemos hablado de Amazon Prime, esta de HBO también es bastante importante y conocida. ¿Vale? Películas y series propias, como externas, igual que en Amazon, la importancia de tener su propio contenido. Porque claro, yo si estoy en Amazon y veo un contenido, pero me entero de la existencia de otro que solo puedo ver en este, pues ya me está obligando a entrar en este, ¿no? Un poco juegan con eso. Bueno, pues una suscripción activa necesaria, o, como en todas, ¿no? Lo único que en este caso, a diferencia de Netflix, donde tenía 3 tipos de suscripciones, aquí hay una única, ¿vale? Y esto le parece a Amazon. Amazon y HBO tienen una suscripción única, ¿vale? Un pago único y no puedes elegir planes. Entonces, bueno, aquí podemos ver algunas de las características. Nos deja 2 meses gratis, luego vale 9 euros al mes. La cancelación es sin compromiso. Puedo pagar un mes y si no me convence el siguiente dejarlo, ¿vale? Si estoy pagando, puedo descargarme a mi dispositivo pues, las series favoritas. Incluso sin ese tema de diferentes tipos de suscripciones, con esta misma suscripción puedo estar viendo simultáneamente en 2 dispositivos. Lo que comentábamos antes de Netflix, pues eso, que puedo estar en la misma casa, por ejemplo, en una tele usando HBO para ver una cosa y en otra persona usando para ver otra cosa. Entonces, bueno, aquí también sirve el truquillo este de compartir con otra persona ajena a la casa y entre los dos pagar esos 4 euros al mes. Truquillos. Lo que sí que hay que hacer es crearse una cuenta, como en todas partes. Entonces, bueno, para iniciar sesiones vemos cómo nos pide el correo electrónico, una contraseña que nos inventemos y bueno, nosotros
nosotros decidimos si recibimos newsletters con ofertas o no. YouTube, una plataforma de streaming, si no es la conocida. Yo creo que todo el mundo conoce YouTube hoy en día, ¿no? Así como curiosidad, pues yo creo que ya sabréis, pero bueno, YouTube es de Google, lo compró Google. Por decir un número, no sé, rondaría los 1.000 millones de dólares que se dicen rápido, ¿vale? La compra de esta plataforma, para que os hagáis a la idea del modelo de negocio que es este tema. Entonces, bueno, es la plataforma más conocida, la más usada, sin ninguna duda. Y la curiosidad de esta plataforma es que el contenido la crean los propios usuarios. Somos nosotros los que creamos el contenido. De hecho, ahora mismo con vosotros estoy creando contenido para YouTube, ¿no? Estáis viendo un directo que luego se ha grabado, se va a subir para que mañana alguna otra persona pueda volver a ver este vídeo y soy yo el que está creando contenido para YouTube. Bueno, ha conseguido que sus propios usuarios, la gente que ve o consume los vídeos de YouTube, sea la que también crea. ¿Vale? Y esta plataforma llamada YouTube pues tiene dos modalidades de uso, como casi todo hoy en día. Entonces está la parte gratuita, que es la que la mayoría de nosotros utilizamos, ¿vale? Y luego está la de pago. Si empezamos por la gratuita, bueno, ya nos habremos fijado cómo nos acribillan con la publicidad, ¿no? Encima publicidad que va conociendo tus gustos y un poquito intenta asemejar lo que te intenta vender pues, a esos gustos que va aprendiendo sobre ti. Además, hay una cosa que se llama YouTube Originals, YouTube original, que no es más que contenido adicional creado por los mejores youtubers. Los famosos youtubers son influenciadores de esta plataforma, creadores de contenido que tienen millones de usuarios y los más importantes pues, meten contenido extra en eso que se llama YouTube Originals. ¿Vale? ¿Dónde puedo ver ese contenido? En la otra modalidad, en la de pago. ¿Vale? Pues bueno, pues en esta modalidad de pago se ve que hay dos planes. Una se llama Premium y la otra se llama Music. ¿Vale? En cualquiera de las dos, lo que te hacen es quitar la publicidad. Porque claro, mientras que antes consumía gratis y veo anuncios, son los anunciantes, los dueños de esos anuncios, los que están pagando a la plataforma para que yo vea esos anuncios, ¿no? En cambio, si yo pago a YouTube, me quito intermediarios, ¿no? YouTube no necesita anunciantes que le paguen. Entonces, esos usuarios son los que le dan de comer a la plataforma sin necesidad de que anunciantes pues tengan que pagar para ver esos anuncios los usuarios. En esta modalidad puedo descargarme la música y los vídeos legalmente. No quita que en internet haya páginas web donde uno pueda descargarse de una forma más irregular. Y encima pues tengo ese acceso al YouTube Originals que hablábamos antes, ¿no? Además del YouTube Originals, la YouTube Music sin anuncios, como hemos dicho. Entonces, bueno, ahí veis las dos modalidades de pago, la Premium y la Music, por dar un par de tips más. Pues aquí vemos cómo nos intentan enganchar haciéndonos disfrutar de un mes gratis de YouTube Premium, ¿vale? Y disfrutar acceso sin anuncios, descarga y reproducción en segundo plano de suscribirte a YouTube Premium, ¿vale? Eso quiere decir que puedo tener algo descargando mientras estoy viendo otras cosas. ¿Vale? Es bastante interesante para alguien que le interesa, pues hay gente que cree que le merece la pena y lo paga, oye. Y luego está pues la música interrumpida, ¿vale? Porque yo no quiero escuchar música, quiero escuchar esa música y es bastante molesto que me salgan los anuncios. Entonces, bueno, pues también tengo un primer mes gratis para disfrutar de música sin anuncios, descargarme y reproducir en segundo plano, igual que los vídeos. Y existen esas dos modalidades. Si a alguien le interesase, pues no tendría más que entrar en las modalidades y pinchar en más información para seguir profundizando en esto. Vale. Luego está el tema de los podcasts. No sé si habéis oído alguna vez la palabra podcast. Es algo que está bastante de moda en los últimos años. ¿Vale? Esto se asemeja a la radio. ¿Vale? Es más audio que audiovisual. O sea, no son vídeos, sino que bueno,
pues es gente hablando, entrevistas, monólogos, lo que sea. Hay gente que le gusta este tipo de contenido. Y para ello hay una plataforma bastante conocida llamada iVoox. ¿Vale? iVoox. Entonces, ya te digo, ahí puedes o bien escuchar podcast o bien crear podcast, igual que en YouTube. En YouTube puedes ver vídeos o música o puedes lanzarlos, ¿no? Pues funciona igual, pero con el tema de los podcasts. Entonces, a la hora de escuchar los podcasts, bueno, como en todas las plataformas, tengo un modelo gratuito y otra de pago. Entonces, si me interesa el tema de escuchar, podemos escuchar con anuncios. De vez en cuando pues hay un anuncio y el anunciante es el que paga iVoox para que yo vea ese anuncio, ¿vale? Y así pues gana dinero. Y en cambio, pues, si pago para escuchar, pues no tengo anuncios, cosa que agradeceré porque no es tan molesto, pero claro, hay que pagar. Entonces, bueno, cada uno decide. Y si lo que me gusta es crear, pues también tengo una modalidad gratuita y otra de pago, ¿vale? En la gratuita tengo almacenamiento ilimitado para poder subir todos los podcasts que me interesen y encima puedo compartirlo en el resto de redes sociales. Subo un podcast, lo comparto en Facebook, subo un podcast, lo comparto en Twitter. Lo puedo hacer de forma totalmente gratuita. Ahora bien, si pago, tengo funcionalidades extra que en la gratuita tengo, ¿vale? Puedo programar episodios, gestionar la privacidad, posicionamiento en búsquedas, puedo incluso monetizar los programas, ¿vale? Hay gente que saca dinero con este tema, igual que en YouTube hay creadores de contenido, influenciadores llamados youtubers, que tienen miles de seguidores y YouTube les paga por visualizaciones. Pues aquí en el tema de los podcasts también hay negocio, ¿no? Y se puede monetizar. Entonces, bueno, pues si eres un creador de podcast, bueno, si eres un creador de podcast con influencia, bien, mejor dicho, pues merece la pena pagar la versión de pago para luego poder monetizar esos programas que uno va haciendo. En cuanto a la interfaz, pues si yo pincho iVoox y elijo la primera opción que me aparece en Google, es lo que, ¿vale? Arriba a la izquierda su logo. Si sigo la línea a la derecha, tengo la opción de registrarme primero y entrar después con los datos de registro. Ahí vemos en la imagen cómo podemos utilizarlo en un smartphone, podemos utilizarlo en una tablet y seguramente en un ordenador, en una televisión inteligente, etcétera, etcétera, ¿no? Está la opción de descargarse la app, empezar a escuchar o crear el podcast, lo que hemos comentado previamente. Hablando de audio, de crear audio, de escuchar audio, de música sobre todo, pues está Spotify, que es lo más conocido en cuanto a música, ¿vale? Esto sería de las primeras. De hecho, el tema de la piratería se empezó a ver con esta plataforma en concreto, cuando, bueno, pues a precio-coste, por escuchar legalmente lo que quisieses cuando quisieses, la gente dejó de piratear. Bueno, pues esto es lo que mostró precisamente que este tipo de modelos de negocio sirven para reducir la piratería, ¿vale? Como todo, gratis y suscripción, pagando, ¿vale? Diferencias. Gratis, publicidad. Al final, pensar que si algo es gratis, el producto eres tú, ¿vale? Entonces, bueno, pues si es gratis, nos chupamos la publicidad y el anunciante paga la plataforma. Eso sí, si es gratis, también la calidad del sonido, cosa importante en el tema de la música, pues es menor. Nos dice que las canciones siempre saltan en modo aleatorio y puedo hasta hacer 15 listas de reproducción, no más, ¿vale? En cambio, si pago, tengo algunos beneficios más. La verdad, no tengo publicidad. También la calidad del sonido va a ser mucho mayor, ¿eh? Me podré descargar las canciones y listas de reproducciones en el propio dispositivo para llevármelos por ahí. En el momento que no tenga internet, puedo seguir escuchando. Y además puedo elegir o pasar todas las canciones en vez de que me salten de forma aleatoria. Y por último, no tengo límite de reproducciones. Puedo reproducir todas las veces, todas las listas que quiera, ¿no? Entonces, bueno, pues parece bastante interesante para quien le gusta la música y piense que le merece la pena esa suscripción.
aquí estamos viendo pues un poquito la interfaz, el diseño que tiene Spotify, ¿vale? Como en todas las plataformas habrá que registrarse, habrá que entrar, habrá que elegir la versión gratuita o de pago. Y bueno, ahí veis en grande, bien en grande, pues un sitio donde poder explorar. Si voy a piñón fijo y busco algo en concreto, arriba tengo el buscador y a su izquierda pues tengo la biblioteca donde voy a ir administrando, guardando toda esta información que me interesa a mí, ¿vale? Para tenerlo identificado, localizado y llegar fácilmente. Si volvemos para atrás un poquito al tema audiovisual otra vez, ¿vale? Aquí hay otra plataforma llamada Rakuten Televisión. Y esta plataforma de streaming que funciona de forma muy parecida nos dice a los antiguos videoclubs, ¿vale? Porque además de tener la versión gratuita, ¿vale? Y la suscripción que en el resto también teníamos, aquí tenemos un alquiler-compra, ¿no? Opción de alquilar-comprar. Entonces, en la versión gratuita, el visionado de algunas películas y series, ojo, no todas, y como siempre la publicidad, ¿no? Nos machacan con la publicidad porque de algo tienen que vivir los creadores de este tipo de herramientas. Ya si nos suscribimos, pagamos una mensualidad, tenemos acceso pues, a toda la selección de películas y series sin publicidad, ¿vale? Y si no nos interesa suscribirnos, pagar una mensualidad, pero nos interesa ver pues, una peli, una serie en concreto, pues existe esta otra opción que es la del alquiler-compra, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un pago único, tú compras la peli o la alquilas, que me imagino que será un poquito, nunca lo he usado, pero me imagino que pagarás una mínima parte por poder visualizarla, pues una vez, dos veces, durante un tiempo y luego se va. Entonces, bueno, pues ahí podemos decidir entre las que nos interesen. La interfaz de Rakuten, pues veis que se parece mucho a la de Amazon Prime Video que hemos podido ver antes, por ejemplo, ¿no? Arriba a izquierda, logo, Rakuten TV, la parte free, gratuita, la suscripción, el buscador donde poder buscar a piñón fijo. Y a la derecha, pues las opciones de registrarse bien diferente para que llame nuestra atención y hagamos ese primer paso. Y después de registrado, pues entrar a su izquierda. Si lo que queremos es explorar en cambio, pues si tiramos un poco más abajo en esta misma imagen, podemos ver las primeras o las series y películas que más interesa Rakuten enseñarnos, ¿no? Que van cambiando bien en grande, y abajo pues todo el contenido. En ese sentido, todas se parecen. De momento hemos hablado de plataformas que han nacido en Internet para Internet, pero de repente pues tenemos esta que es A3 Player, ¿vale? De mi tele. Esta nos puede sonar incluso, ¿no? Y es que su origen está en la televisión tradicional. Luego veremos los canales por los que está formado, ¿no? Pero bueno, las televisiones convencionales también se han pasado al streaming, ¿no? Han pasado de verlos como competencia a decir, coño, pues yo también me apunto a este tipo de modelo de negocio que parece que funciona, ¿no? Entonces, bueno, pues como en todo, Atlayer también tiene un plan gratuito y luego está el de pago. Entonces, en el gratuito, todo el contenido transmitido por el grupo de canales que luego veremos, como pelis, series, programas, documentales, reportajes, entrevistas, lo que sea, todo con publicidad. Y luego está el plan de pago, donde todo el contenido ese lo puedo consumir sin publicidad. Parece que me estoy repitiendo porque realmente todas funcionan igual. El contenido también es exclusivo en este caso, ¿vale? Además de ver lo que uno puede ver en la tele, pues también hay contenido extra exclusivo que en la tele no lo vas a poder ver, aunque sean los mismos canales. Incluso avances de programas y series que están sin publicidad. Entonces, bueno, pues aquel que esté enganchado a una serie puede ser una buena herramienta. Aquí podemos ver cómo A3 Player, cuyo logo está arriba a la izquierda, esto sería un poco la interfaz, el diseño de lo que vemos según entramos en A3 Player. Pues vemos Antena 3, La Sexta, Neox, Nova, Mega, A3 Series, Fluxer, Novelas Nova.
y un montón de canales que están en la televisión tradicional, que generan contenido y aprovechan ese contenido para meterlo en Internet y seguir ganando dinero, ¿no? O bien mediante la publicidad, que en este caso podéis ver a la derecha, ¿no? De Evox, o mediante suscripciones de pago, ¿vale? Que, bueno, pues en este caso tenemos arriba a la derecha el botoncito de Hazte Premium, ¿no? Sky, cielo, esta no es tan conocida, ¿vale? Pero sí es una de las plataformas más económicas, entonces, bueno, pues no es tan mal conocerla. Nos dice que suscripciones a los canales de pago más vistos, contenido original y películas estreno y éxitos en taquilla. Si pagas, es lo que tienes. Teniendo en cuenta que es de las plataformas más económicas, pues estaría bien pues echarle un ojo a ese tema, ¿no? Aquí podemos ver la interfaz, vemos cómo es muy parecido al resto, ¿no? Que nos impacta con una primera imagen en grande de lo que quiere destacar, de la serie o peli que quiere destacar. A su izquierda, en la propia imagen, podemos ver ese mes gratuito que nos dejan, ¿no? Luego un poquito más en pequeño, en la pequeña vemos cómo cuesta 7 euros al mes, sin permanencia, aunque sea. Pero tenemos un mes gratuito ahí que podemos aprovechar para ver cómo funciona, qué contenido tiene y todas estas cosas. Sky. Luego está Movistar. En la lista de los que más usuarios tienen está el primero, pero yo os lo he bajado un poquito, os lo he dejado un poquito más atrás, ¿no? Movistar Televisión. Como os digo, en España no es a nivel mundial tampoco, pero aquí sí, en España sí que es la plataforma con mayores usuarios, con mayores números, ya que está incluida en el paquete de internet. Ese es el truquillo, ¿vale? Le pongo internet y le intento vender también pues, el Movistar Plus, ¿no? En la actualidad es posible suscribirse a esta plataforma de streaming sin necesidad de tener contrato, ¿vale? Aunque no esté contratado Movistar, puedo suscribirme a esta plataforma. Bueno, pues ahí está. Un poquito aquí veis la interfaz que tiene, ¿vale? Arriba a la izquierda su logo, arriba a la derecha identificar o contratar antes si no estáis contratados, pues primero contratar y luego identificarse, ¿no? Lo más potente, ¿vale? La resistencia, fútbol, series y ahí veis su precio, 8 euros al mes, ¿vale? Podéis consumirlo en un Smart TV, en un ordenador, en una tablet, en un smartphone, lo que sea. Luego está Filmin, ¿vale? Y es curiosa esta plataforma, hablamos de ella porque, bueno, pues se diferencia del resto un poquito, ¿vale? Esta plataforma, que es una plataforma de streaming, pero la diferencia está en el contenido, ¿vale? El contenido especializado en cine independiente o indie, que se llama, ¿no? Cine de autor, con pocos recursos, mucha creatividad. Y bueno, pues puede ser una buena opción para aficionados a este tipo de cine, ¿vale? Filming. Tiene una tarifa de suscripción. Tiene alquiler de películas, como hemos comentado antes en Rakuten TV. Tiene más de 10.000 películas, bueno, no parece una mala opción, ¿no? Y bueno, incluso como curiosidad deciros que tiene una sección de películas en euskera, lo cual se agradece también, oye, potenciando el cine vasco, ¿no? Aquí podéis ver la interfaz de esta plataforma llamada Filmin, 8 euros al mes. Los precios veis que son muy parecidos entre ellos. Como un mismo producto, competencia, se han estudiado y ahí está. Arriba a la izquierda el logo, a la derecha la opción de entrar y si todavía no te has suscrito, primero suscribirte para poder luego entrar, ¿no? Con los datos previos que te piden. Y abajo del todo, pues veríamos toda la maquinaria de películas. Entonces puedes ir explorando, puedes ir a piñón fijo, tienes diferentes pestañas, depende de qué tipo de películas te gustan y ese tipo de cosas. Luego está Twitch.
Twitch es algo que me, así como el joven que soy, pues es algo que me interesa porque es, uno, es un producto de Amazon, ¿vale? Y como curiosidad aquí os cuento como la historia de cómo Google hizo Twitch, ¿vale? Pero como se iba a hacer con el monopolio del audiovisual por la que entonces no le dejaron, ¿vale? Y al final lo compró Amazon. Y fijaros que es una plataforma de streaming de contenido en directo muy enfocado a los videojuegos. Luego sus usuarios son muy específicos, están muy concentrados, es un tipo de usuario muy específico. Y aun teniendo mucho menos número de usuarios que YouTube, rondaría parecida la cantidad que pagó Amazon que Google por YouTube, ¿no? Si antes he contado aprox, se dice rápido, arriba abajo, pues unos 1.000 millones de dólares por la compra de YouTube por parte de Google, Amazon pagó otro tanto por muchos menos usuarios de Twitch, ¿no? Entonces, este canal es muy popular entre las jóvenes, sobre todo aficionados de los videojuegos, como os he dicho, y algunas de las retransmisiones de las partidas de videojuegos, para que os hagáis a la idea, llegan a tener 2 millones de espectadores de repente simultáneamente, ¿no? Especialmente hay una modalidad de deporte electrónico llamada eSport, Electronic Sports, deporte electrónico que, ojo, en algunos países incluso es disciplina olímpica, no es ninguna tontería. Y estos chavales, estos jóvenes influenciadores que están jugando y parece que no están haciendo nada, están generando dinero con 2 millones de espectadores, incluso más, ¿no? Entonces, bueno, es un mundo bastante curioso el tema de los eSports. Por asemejaros a otro deporte como podría ser el fútbol, ¿vale? Pues imaginaros que los eSports no tienen equipos locales, nacionales, ligas extranjeras, locales, nacionales. O sea, al final es como todo muy global. Alguien de aquí puede ser aficionado a un equipo chino, un equipo alemán, y es la clave para conseguir esta millonada de audiencias, ¿no? Cosa que a veces no consigue, porque si eres del Atleti, los partidos del Atleti, los otros partidos a nivel nacional, pero no te vas a poner a ver partidos de China, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, eso hace que haya mayor audiencia observando estas partidas y las empresas pues quieran estar ahí, efectivamente. Para que os hagáis la idea, los videojuegos, el sector de los videojuegos factura muchísimo más que el cine, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, y otra cosa también importante, como en todas las plataformas, es que tienes una versión gratuita donde puedes consumir o crear contenido de forma gratuita. Y luego está la opción de suscripción mediante pago, ¿no? Para quitar la publicidad y además obtener algunas ventajas a la hora de crear contenido. Bueno, ahí está, podéis googlearlo, entrar por curiosidad y si os interesa, ahí está. Luego está Mixer. Mixer es otra plataforma, ¿vale? En este caso es de Microsoft. Hemos hablado de Amazon, hemos hablado de Google, hemos hablado de Movistar, de empresas, ¿no? Entonces, en el caso de Mixer, su dueño es Microsoft y se parece muy mucho a Twitch, que es la que anteriormente os he comentado, tema de transmisiones en directo de videojuegos principalmente, que también hace otras cosillas, se ha centrado en eso. Esta plataforma es gratuita, aunque podemos realizar una suscripción de pago para eliminar la publicidad, como en el resto, ¿no? Y obtener algunas ventajas que, bueno, que... Y bueno, después de toda la chapa que os he pagado, de todos los canales, todas las plataformas que existen, ¿vale? Por daros unos cuatro tips así en resumidas cuentas. ¿Vale? Las plataformas de streaming han cogido el testigo a los videoclubs, ¿vale? Lo físico deja de existir, no tiene sentido hoy en día comprar o alquilar una película cuando el producto en sí es digital y la forma de distribución ha cambiado. Entonces no tiene sentido que los videoclubs existan, ¿no? Ya tenemos videoclubs en nuestros propios móviles, smartphones, televisiones y ordenadores inteligentes.
Con estas plataformas, además, podemos ver películas de estreno, clásicos, lo que nos interesen, sin publicidad, acordaros, la versión gratis o la suscripción, el día y hora que queramos, en el idioma que escojamos, entonces a nuestro gusto, a la carta, como quien dice, ¿no? Bueno, eso es un plus. No dependemos de la televisión, ¿vale? Porque cualquier dispositivo que esté conectado a internet nos sirve, ¿vale? No necesito la tele en la tele, puedo hacerlo en el móvil, puedo hacerlo en el smartphone, lo que llevo viniendo diciendo pues toda la hora que llevo hablando, ¿no? Y la mayoría no tiene tiempo de permanencia, ¿vale? Pagamos mes a mes. Pagas un mes, si el siguiente no te ha convencido, te vas y pruebas otra. Al final, o incluso pues, has pagado una mensualidad durante un año en una plataforma, crees que has consumido todo el contenido que te haya podido gustar de esa plataforma y te pasas a otra. Ahí no hay ningún problema. Depende de los recursos de uno mismo también. Puedes estar suscrito en varias plataformas, incluso compartir esa suscripción con otras personas, ¿no? Acordaos del truquillo que os he comentado de si Netflix me da la opción de poder estar viendo en 4 dispositivos simultáneamente un contenido, ¿por qué no voy a compartir la suscripción, el gasto con un amigo, por ejemplo? Hay miles de fórmulas. Y con esto, y después de la charla que os he pegado sobre el streaming, que espero que os haya resultado cuanto menos interesante, ¿vale? Porque a mí me parece un tema bastante potente y no es más que entrar a internet, investigar y trastear un poco sin miedo eh, para entender mejor lo que es. Pues os doy las gracias, creo que nadie ha preguntado nada, no sé si queda todo claro o no, pero